La familia Godino vino de Roma. Fiore y Lucia. Fiore Godino, su padre. Matrimonio con 9 hijos, entre ellos Cayetano. Ellos vinieron en 1888. Cayetano nació en 1896. El pequeño Cayetano, hijo de Fiore y de Lucia. Fiore era un florista, alcohólico, y se dicen que cuando concibieron al joven niño, Fiore contrajo sífilis. Entonces, aquel niño nació con ciertos problemas de salud, sobre todo problemas digestivos, sufría de diarreas constantes, la pasaba muy mal. Y según algunos reportes médicos dicen que el niño Cayetano tenía en su cabeza marcadas cicatrices de los golpes que le daba a su padre, un alcohólico y violento. Todo el barrio sabía todo esto. Cayetano y la familia Godino vivían en un principio en el barrio de Almagro, si no me equivoco. Estaban sobre la calle 24 de noviembre, entre México y Agrelo. 623 la altura. La familia Godino golpeaba fuertemente a Cayetano, sobre todo su padre, pero los vecinos de ahí del barrio lo justificaban, porque Cayetano no era un niño muy controlable, si se quiere decir. Comenzó su carrera delictiva muy temprana edad. Su primer ingreso a una comisaría fue a los 7 años, cuando lo encontró un policía intentando ahorcar a un nene de 2 años. Un año después, empujó a una nena sobre un árbol de espinas y le intentó darle con un palo, pero lo agarraron justo y no logró hacerlo. Al año siguiente, con solo 9 años, Cayetano comete su primer crimen. Sí, un cuerpo de una niña que él confesó años después que había enterrado en una casa, en realidad en un terreno de la calle Río de Janeiro. Pero cuando fueron a buscar el cuerpo, ya en ese lugar había una casa. Hoy hay una casa sobre la calle Río de Janeiro que está construida sobre la tumba de una niña que mató Cayetano Santos Godino. Y que es cierto esta confesión porque en el registro policial hay una denuncia hecha sobre la desaparición de aquella niña que el petiso orejudo confesó haber asesinado. Dicen que, según él, la enterró viva. Apenas un tiempo de eso, Fiore Godino, su padre, encontró debajo de su cama una colección de aves muertas, mutiladas, un pequeño cementerio de pájaros. Ya sin saber cómo controlar a aquel pibe, decidió llevarlo a la comisaría y le pidió a los oficiales que lo encierren un tiempo como para poder darle una lección. Estuvo 2 meses en cana. A los 9 años. 2 meses en cana. Cuando salió la cosa no mejoró para nada. Tuvo varios intentos también de asesinato. Ya lo habían encontrado intentando ahorcar a un niño. Lo encontraron también intentando ahogar a una niña en una pileta, pero fue descubierto a tiempo. Según él, en realidad estaba intentando rescatar a esa niña de la pileta porque una mujer vestida de negro la había querido ahogar. Pero ya todos sabían que era él el del problema. Así que sus padres decidieron internarlo. Lo internaron en una colonia llamada Colonia Gutiérrez, que está en el partido de Marcos Paz. Un lugar que hoy por hoy sigue en pie. Es una casona abandonada que está en el medio de la nada,
toda derrumbada en este momento, o sea, abandonada completamente. Y en ese lugar, el petiso orejudo pasó 3 años de su vida. Era un reformatorio. Colonia Gutiérrez era un nombre un poco para edulcorar su verdadera intención. Aquel reformatorio, o instituto de menores, como quieran llamarlo, lo acobijó durante 3 años. Cayetano sale, y sale peor. Lejos de reformarse, Cayetano salió inspirado. Así que lo primero que hace es llevar adelante una de las cosas que había aprendido en aquel lugar. Era piromaníaco. Así que en su primera acción fuera de aquel lugar fue ir a prender fuego una bodega que estaba sobre la calle Corrientes. Ya lo tenían un poco marcado igual, pero su familia se había mudado de barrio para cuando él salió y vivía sobre la calle Urquiza en Parque Patricios. Urquiza 1970. Y yo lo busqué en Google Maps. Y hay una casa que estéticamente corresponde a la época. O sea que quizás hoy haya una persona que esté durmiendo en una habitación que fue la del petiso orejudo. A mí me da un poco de impresión. Ojalá que no lo sepa. Ojalá que nunca lo sepa. Ojalá que nunca se entere. Hasta ese momento Cayetano había llevado una sola vida. Pero a partir de este momento empieza su fuerte accionar. Tuvo varios intentos de asesinato y algunos los llevó a cabo. Se le cuentan 4. El primero ya se los conté. El segundo es un niño que encontraron ahorcado en una casa de alquiler sobre la calle Pavón. El otro es una niña que prendió fuego y que murió días después en el hospital de niños. Varios intentos de quemar niños en la calle. Hay una historia que dice que una mujer lo encontró quemándole los párpados a su hijo de 2 años. Y que el petiso orejudo logró escapar antes que lo agarren. Como se cambiaron de barrio, la gente no lo conocía tanto. Entonces, no era como en el barrio del Magro, que ya todos sabían quién era él. En Parque Patricios no había mucha información de quién era, o su fama de niño, digamos. Y su aspecto peticito, con cara de tonto, lo hacía pasar desapercibido como si fuera un niño más. Pero ya tenía 12 años. Y en una de esas, quizás el más conocido crimen del petiso orejudo fue el último. Cayetano se llevó a un niño de 3 años, sobornándolo con algunos caramelos, y lo llevó a una estancia que está ubicada donde hoy está el Instituto Bernasconi. Se lo llevó engañado y con su clásico cordel, o una soguita que él usaba para atarse los pantalones, pero que en realidad después se la sacaba para ahorcar a los pibes. Lo intentó atar, pero el pibito tenía 3 años y era morrudito y era inquieto, entonces le costó un poco retenerlo. Así que lo envolvió, lo ató ahí y se fue rápidamente afuera a buscar alguna herramienta para terminar su trabajo. Y en esa escapada se lo encuentra el padre del niño. Y el padre le dice: ¿lo viste? No lo encuentro por ningún lado. Cayetano le recomienda, muy tranquilamente, que vaya a la comisaría, que seguramente le iban a poder ayudar. Que él no lo había visto, pero que si lo veía, obviamente que le iba a avisar. Cuando regresó, llevaba en su mano una piedra y un clavo. Apurado por terminar su trabajo, dejó el cuerpo ahí y se mandó a mudar. A las pocas horas la policía encontró el cuerpo y esa misma noche velaron a aquel niño. Se dice que el petiso orejudo fue a ese funeral, se acercó al cajón y se fue llorando, desconsolado de ahí. La policía le había seguido la pista hace varios días, así que atando cabos se dieron cuenta que era obvio que era él. Así que procedieron a acercarse a la casa del barrio de la calle Urquiza, el barrio Parque Patricios, para llevarse a Cayetano detenido.
En el interrogatorio le preguntan por qué se había ido llorando, si se arrepentía de lo que había hecho. Y él dijo que como se fue rápido no había tenido tiempo de verlo. Y que se sintió muy mal porque él quería ver el clavo que había clavado en la cabeza de aquel niño. Y que la policía se lo había sacado. Y no había podido disfrutar de eso. El doctor Ramos Mejía lo declaró insano mentalmente. Cayetano fue condenado a pasar sus días en el sanatorio de las Mercedes, en el hospicio de las Mercedes, en el Hospital Borda. Lo que hoy se llama Hospital Borda, en su momento era el hospicio de las Mercedes. Pero tuvieron que recalcular con esa decisión porque al poquito tiempo de estar ahí, Cayetano atacó a un interno en silla de ruedas y después atacó a un interno que estaba en una camilla. Lo llevaron a la cárcel del Parque Las Heras, a la que hoy es el Parque Las Heras, antes era una cárcel. Al poco tiempo se lo llevaron al lugar, quizás al peor lugar que podían llevar una persona en aquel tiempo, a la cárcel del fin del mundo, Ushuaia. Cayetano entró al sistema penitenciario en 1914 y salió, en realidad, como un muerto en 1944. Todos esos años de su vida la pasó encerrado en una cárcel. Falleció a los 48 años. Entró a los 16. Cayetano era el preso más odiado de la cárcel del fin del mundo. Algunos dicen que murió de tuberculosis producto de las malas condiciones del lugar, pero según los médicos y los internos, en realidad su muerte se debió a la cantidad de hemorragias internas que tenía su cuerpo producto de la cantidad de palizas que le daban adentro de la cárcel. Lo odiaban profundamente. ¿Por qué lo odiaban? Cayetano había matado a palazos al gato, que era la mascota de los presidiarios, y se los había servido después de haberlo puesto en un horno. Era profundamente odiado. Según los médicos del penal de Ushuaia, basados en la teoría de Marco Lombroso, un austríaco, decía que su maldad radicaba en un aspecto físico. ¿Qué quiere decir esto? Según los estudios de Lombroso, la maldad de algunas personas, de los delincuentes, radicaba en sus rasgos faciales. Tenía algo en la cara que lo hacía malo. Los médicos del penal de la cárcel del fin del mundo decidieron extirparle la maldad, cortándole las orejas. Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, murió en la cárcel del fin del mundo y sus restos fueron saqueados. Quizás el asesino en serie más importante de la historia de nuestro país.